la perspectiva del derecho financiero, claro está que sabemos que la naturaleza jurídica del derecho financiero pues es que es un derecho de carácter público, ¿verdad? En ese sentido, entonces los ingresos públicos vienen a ser los ingresos que obtiene el Estado, ¿verdad? También denominados recursos públicos. Entonces, si en el examen ustedes ven la palabra recurso, porque puede ser que lo tomemos como recursos públicos, ¿cuál es la clasificación de los recursos públicos? O de los ingresos públicos, vienen a ser lo mismo, solo para que ustedes lo tengan en consideración y que sepan pues que es un sinónimo nada más, ¿verdad? Uno y otro son lo mismo. Para esto pues existen, como en todo lo que vemos, diversas definiciones. Y yo siempre les he dicho, cuando tengamos algún folleto, cuando tengamos algún contenido, es importante que ustedes realmente sepan los elementos, ¿verdad? Ustedes pueden hacer una definición propia. No necesito que me consignen, bueno, para Carlos Giuliani, ¿verdad? Porque a veces sucede. A mí me pasaba, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo estudiaba recuerdo que habían algunos catedráticos que nos decían de la definición de Héctor Villegas, ejemplo, sobre qué es el derecho, ¿verdad? Y entonces posiblemente uno tenía que aprenderse las cosas a memoria. Y si no, pues estaban mal. Ahora bien, mi objetivo, yo siempre se los he dicho, no es que ustedes aprendan las cosas a memoria, al contrario, lo que necesitamos acá es un análisis de la norma y por eso es que la mayoría de nuestros exámenes o de nuestras clases se basan más en una interpretación que en algo doctrinario. Si bien es cierto, la doctrina nos va a servir de base solo para saber los conceptos básicos, más allá de eso, pues tenemos la normativa. Entonces, en el tema de los ingresos o de los recursos públicos, nosotros tenemos diversas definiciones. En el folleto igual ustedes se van a dar cuenta que van a tener más opciones, pero una definición bastante sencilla es esta que tienen en pantalla, que menciona son los ingresos que obtiene el Estado, preferentemente en dinero, para la atención de las erogaciones determinadas por exigencias administrativas o de índole económico social. Si se dan cuenta, la definición hace mención a erogación. Erogación viene a ser el sinónimo de gasto, ¿verdad? Ahora, los recursos públicos también pueden denominarse como aquellas entradas de dinero que obtiene el Estado y que se utilizan para la atención de los gastos públicos. Como por ejemplo, ¿cuáles pueden ser esos gastos públicos? Recordémonos que aquí hay algo bastante importante y creo que sería prudente que si no lo tienen claro, lo leyeran porque es algo que seguramente vamos a ver para el segundo parcial. Número uno, las necesidades públicas. ¿Qué es una necesidad pública, verdad? Porque vamos a ver que cuando lleguemos al tema del presupuesto, que eso nos va a tocar justo para este parcial, vamos a ver que el presupuesto nace de las necesidades públicas, ¿verdad? Ahora bien, la segunda palabra sumamente importante es los servicios públicos, porque primero existe una necesidad y después existe el cómo podemos satisfacer esa necesidad o solventar esa necesidad, ¿verdad? Para tal efecto, nosotros tenemos entonces servicios públicos, ¿sí? Y esos servicios públicos, si se dan cuenta en esta definición, es sumamente palpable porque dice atención, se utilizan para la atención de los gastos públicos y los servicios, ¿cómo es que se satisfacen? Pues a través del gasto público. ¿Y cuáles pueden ser esos servicios públicos? Educación, salud, seguridad, justicia, transporte público, entre otros. El Estado tiene de distintos recursos que usa para satisfacer las necesidades públicas. Ojo ahí, usa para satisfacer las que necesidades públicas. Derivado de una necesidad,
Entonces se presta un servicio para la satisfacción, ¿verdad? De esa necesidad. De los cuales los más relevantes son los tributos. ¿A qué se refiere esto? A que dentro de nuestros ingresos, yo les había hecho mención la última vez, a que tenemos ingresos de carácter tributario y no tributario. Pero la mayor parte de los ingresos proviene de los tributos. Entonces, ¿cuál es la evolución de los recursos públicos según el Estado? Esto lo vamos a ver así como muy, muy por encima, muy someramente. En la época antigua, las diversas necesidades de orden financiero existentes se cubrían a través de las distintas prestaciones que se otorgaban a los súbditos. Porque en aquel entonces pues existía todavía el tema de los esclavos, ¿verdad? Y también de lo que era recabado de los pueblos que eran derrotados en guerras. De hecho, vamos a darnos cuenta cuando veamos los antecedentes de los tributos. Cuando veamos ese antecedente de los tributos, primero nacen como una recompensa a los reyes por las guerras ganadas. Entonces el tributo en aquel entonces era de los esclavos. Cuando salían dos batallones, por así decirlo, de distintos reinos, ¿verdad? Quien ganaba obtenía entonces, se quedaba con los esclavos, se quedaba con las joyas, se quedaba con las armas y esos eran los tributos como tal en ese entonces. Entonces también así provienen los recursos, porque recordemos que los tributos son parte de el gran globo denominado recursos públicos. Durante la Edad Media también existió una confusión relativa al patrimonio del Estado en relación con el perteneciente al soberano y a los tributos existentes, ya que los mismos perdieron la importancia con la cual contaban debido a que la mayor parte de los ingresos eran provenientes de rentas de orden patrimonial. Asimismo, en la Edad Media existieron distintas clases de recursos, como lo son. Estos son, ojo, los recursos o la clasificación de los recursos. ¿En qué época? En la Edad Media. Solo para que me vayan siguiendo, ¿verdad? Y lo tengan en consideración. Entonces, en la Edad Media, los recursos eran las regalías, que en este caso eran las contribuciones que se tenían que pagar al soberano debido a las concesiones de orden general o especial que determinaba el rey dirigidas a los señores feudales. Asimismo, dentro de los recursos, la segunda clasificación que se da en la Edad Media estaba las ayudas, que eran todas aquellas rentas que el vasallo tenía que pagar de manera directa al rey, quien las utilizó en dicha época, aprovechándose de las mismas para recaudarlas de manera anual. Y por último, dentro de la Edad Media, pues también se da una última clasificación, que son las tasas. Las tasas eran todas aquellas que debían de pagar los súbditos, ¿verdad? Al soberano por la utilización de un determinado servicio que se hubiera prestado. A ver, Cindy Judith Hernández, ¿cómo vemos actualmente nosotros o cómo podríamos aplicar esta clasificación que se daba en la Edad Media, que eran las regalías, las ayudas, pero más que todo las tasas a la actualidad? ¿Cómo vemos nosotros las tasas en la actualidad? De manera general sería los recursos de la SAT, podría ser, que todos los pagamos en la compra de cualquier insumo. Esa es una, a la SAT. Ujú. Y las tasas también sobre la renta, del impuesto que se paga anualmente también, no sé si ya me llama, am, ay, ¿cómo se llama? Cuando se paga anualmente la casa. El impuesto que se le paga, vamos a Ese ver. impuesto. ¿Quién Ajá, se se me sabe ese olvidó. impuesto, el que se paga sobre la vivienda? Juicy. Lucy, ajá. Christopher, ¿alguna idea de las tasas? ¿Cómo la vemos en la actualidad? Muchísimas gracias, Cindy. Bueno, Perdón, A Christopher.
Buenas tardes, licenciado. Bueno, yo considero que las tasas, es como decía la compañera Cindy, no son más que, no son impuestos porque recordemos que son arbitrios. Esos los conservan las municipalidades. O sea, es algo totalmente diferente a la clasificación de donde se encuentra el YUSI, ejemplo. Sí, porque son recaudaciones que hace la municipalidad a través, lleva el control, por ejemplo. Hay portales digitales que usted puede buscar si está solvente del Yusi. En cambio, los impuestos las tasas van dirigidas a la SAT. Son omisos, ahí están los omisos como pequeño contribuyente cuando no se omiten las facturas. Y yo tengo entendido que los omisos prescriben en 5 años, si no estoy mal. Vamos a ver, los omisos entonces son una tasa, según entiendo. Yo considero que sí, licencia. Los omisos son, si lo queremos ver así, una sanción por el incumplimiento de una norma de carácter administrativo, ¿verdad? Ejemplo, si uno presenta mi declaración en tiempo, ahora los omisos pasan a ser ingresos no tributarios, porque son de carácter privativo dentro, pero eso lo vamos a ver más adelante, pero muchísimas gracias ahí por la anotación. Dentro de los Licenciada, ingresos, sí, una consulta. Aquí entraría el boleto, el pago del boleto de ornato en las tasas. totalmente, sí, Igual que sí. el agua potable, es una tasa que pagamos por el servicio, ¿no? Sí, exactamente. Para los que reciben agua que no tienen pozo propio, las residenciales, si el agua es de la municipal, sí, así es. De hecho, las tasas, o también denominadas, de hecho, si lo vemos desde la perspectiva del Código Tributario, el Código Tributario en su clasificación menciona impuestos, tasas, contribuciones por, especiales y contribuciones por mejoras. Y entonces hace relación a que la tasa es toda aquella que recibe la municipalidad, ¿verdad? ¿Y quién las fija entonces? La máxima autoridad de la municipalidad, que es el Consejo Municipal. Pero cuando nosotros nos vamos al Código Municipal, el Código Municipal denomina la tasa y hace como que fuera un símil, aunque la figura internacionalmente vista no es un símil, pero en Guatemala sí pareciera, arbitrio. Entonces en Guatemala venimos a denominar la tasa y el arbitrio de la misma manera, como aquella cantidad en dinero que obtiene el Estado a través de las municipalidades, ¿verdad? Eso es la tasa como tal. Entonces, si nos damos cuenta, pues desde la época colonial ya se menciona la terminología de tasa, ¿verdad? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, la cual marcó de manera determinante la estructura cultural existente a nivel de todo el mundo, los recursos públicos pasaron a conformar parte de la política estructural correspondiente a las distintas naciones, ya sean lo relativo a los recursos que provenían del pago de los distintos tributos como aquellos que provenían del endeudamiento público. En Guatemala, en nuestra sociedad guatemalteca, el presupuesto de los ingresos públicos con los cuales cuenta el Estado se encuentra dividido en recursos de capital y fuentes de financiamiento. Los ingresos corrientes se encuentran conformados por ingresos de carácter tributarios, que es la clasificación que les digo como la clasificación doctrinaria más común. Nos vamos a basar, ¿verdad?